El segundo Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. 3 sedes: Madrid, Zaragoza y Cali, Colombia. ¿No lo oyes? Escaísmo. A media máquina, a parecer feliz sin estar cómodo y a soñar solamente hasta un límite. Traté de ser yo mismo por mi brújula y me gané un castigo como Sísifo. Aunque mi alma sepa que no es lógico, sé bien cuál es el trillo hacia la cúspide. Conozco las marañas de la élite, pero es mejor vivir con la honra íntegra. Dicen, sé bien cuál es el trillo hacia la cúspide. Conozco las marañas de la élite, pero es mejor vivir con la honra íntegra. Bueno, este pequeño guiño a un cantautor de Holguín, también un poco, yo diría recordándolos, porque además de la radio dramatizada, si algo se escucha en Cuba constantemente son a los cantautores, con esas letras tan profundas en las que se destila, ¿no?, un poco la crítica a lo social, lo político. Y es como que también al final hay cierta ficción, ¿no?, en esas letras. Bueno, yo simplemente quería empezar con unas palabras muy simples, muy humildes, escritas en un blog con letra. La verdad es que ahora no sé si voy a poder acabar de leer, después de una noche larga con artistas conversando, cubanos de todo tipo, del mundo del teatro, de la música. Y bueno, y habiendo desayunado un único café, pasado por el calcetín, como se bebe en Cuba, ¿no?, y sin nada que comer, porque en la casa en la que me alojaba pues no había ese día desayuno, ¿no? Despertarte en Cuba con sonidos de cascos de caballo, bicis que frenan, música que mezcla su estribillo con voces de vendedores, de plátanos, de tamales, y motores de los años 50. Pitidos roncos de motocicletas y voces guajiras, campesinas se llaman allí, que siguen vendiendo mientras el calor húmedo hace que te sientas como en un útero permanente, ¿no?, que ralentiza los movimientos del que respira en un tiempo parado, un tiempo que se recuerda a sí mismo, por esa radio que se creó un día, que se hace llamar radio reloj, que marca cada minuto como si el día celebrara cada minuto como si fuera único. Entonces, claro, yo antes escuchando cositas de la mesa redonda, ¿no?, de por qué en este país no hay radioficción, creo que aquí un poco también está la respuesta, ¿no? En Cuba, el tiempo está parado. Hay tiempo para escuchar radioficción. Hay tiempo para vivenciar, hay tiempo para experimentar. Entonces es como que la ficción, en ese gran silencio, en ese día, ¿no?, como te dicen los cubanos, ¡ay, mi hijo, aquí no pasa el tiempo!, ¿no? Pues te entra muy bien, es que además estás dispuesto, ¿no?, sentado en una mecedora, con todo el tiempo del mundo, ¿no?, con ese calor tan acogedor, con lo cual yo creo que uno de los factores de la no creación y la no escucha de radioficción en nuestro país, probablemente además de que haya una falta, ¿no?, de percepción en los medios, es porque tampoco hay tiempo, ¿no? En esta Europa no hay tiempo, aunque bueno, algunos países sí que ya están en Europa haciendo radioficción, pero es difícil escuchar, ¿no?, sosegadamente algo que requiere, como todos sabemos, una escucha de otro tipo. Y por otra parte, pues bueno, también decir que en Cuba hay un gran compromiso con el arte. A lo mejor no lo hay con otras cosas, aquí ya no voy a entrar en temas políticos ni sociales, pero sí es cierto que hay un gran compromiso con el arte. Entonces, una población que tiene asumida, integrada y que respira arte y que constantemente está teniendo las posibilidades de acudir a cualquier tipo de evento artístico, pues probablemente también está preparada y está lista para escuchar radioficción. Bueno, dicho esto, un poquito vamos a iniciar ya la ponencia con el tema que se pretendía. Como lo tenéis aquí, bueno, el título
Quería decir que por favor, que es humilde la incursión que hago en la radio cubana, es la primera vez, ¿no?, que me meto en estos líos y bueno, pues si algún dato me resbalo, ¿no?, o peco de algún error, pues que me disculpéis, que ya profundizaré, ¿no?, cada vez más. Pero que bueno, un poco el tema era las funciones de los espacios dramatizados en la radio cubana, ¿no? Porque la verdad es que solo entrar en Cuba y meterte en cualquier hogar te das cuenta que, bueno, sí, que la radioficción es entretenimiento en la radio cubana, pero es otras muchísimas cosas. Los espacios de ficción tienen unas intencionalidades claras, muchas veces de concienciación, de educación, de orientación, de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, un poco este va a ser el esquema de la ponencia. Vamos a hacer una introducción muy breve, sin pretender hacer ningún recorrido histórico. Después pasaremos a hablar de las funciones de los programas radiofónicos en la radio cubana, que están muy bien definidos por ellos, por los que trabajan en la radio. Hablar un poquito de los espacios dramatizados en la radio cubana para enseguida aterrizar en qué funciones desempeñan estos espacios dramatizados. Bueno, comentar que obviamente ya en los años 30, al igual que en otros países, hay cuadros líricos y de comedias, pues ya se acercan al medio radiofónico y en este caso pues ya protagonizados por grandes figuras del teatro, confirman que la radio puede ser un soporte interesante de espectáculos, ¿no? Literatura universal, adaptada al lenguaje de las ondas, pues es un poco lo que se va a escuchar en los primeros dramatizados en la radio cubana, ¿no? Después, ya saltándonos muchos años, podríamos hablar de la etapa monopolista, en la que grandes monopolios estadounidenses pues entran en el país y ya quizás aquí se dice que el artista se transforma en mercancía, ¿no? Porque está condicionado por patrocinadores que le van a pedir, ¿no?, ciertos objetivos comerciales. Pero aún así, los escritores, los intelectuales, los artistas luchan por combatir esa mediocridad que en un principio a veces nos puede exigir un objetivo comercial y siguen, ¿no?, incentivando la creación de programas dramatizados, ¿no? Bueno, y hay un dato de Félix Cañet, que tiene una gran habilidad, este autor, para manejar la trama desde los inicios de la radio en este país, y crea uno de los primeros dramáticos que se llama El derecho a nacer, ¿no? Después, ya volviendo a saltarnos bastantes años, con la irrupción de la Revolución cubana, se hace una revisión global de lo que es la radio cubana, ¿no? Concretamente, se cuestiona la valía de la radio como medio de servicio público. Se crea el Instituto Cubano de Radiodifusión en 1962 y se celebra en La Habana el primer Congreso de Educación, Ciencia y Cultura que le concedió a la radio como medio de difusión su importancia en el servicio de la sociedad en construcción. Y justo es en este momento cuando se empiezan a definir las funciones que después vamos a hablar de ellas en los espacios dramatizados de la radio cubana. Dichas funciones se van a sintetizar en las siguientes, que luego veremos en la siguiente diapositiva, que son educar, informar, orientar, culturizar, movilizar y entretener, ¿no? También comentar que en las últimas etapas y hasta la actualidad la radio quiere ser en Cuba portadora de la localidad, del entorno más próximo, quiere ser reflejo de la vida nacional, también internacional. Quiere también responder a las inquietudes, necesidades y apetencias de conocimiento, información y esparcimiento de su población. Y curiosamente ya aquí se establece que el 70% de la programación tenga una función cultural, que es un porcentaje importante. Y a su vez que los espacios dramatizados, desde ya en estas últimas etapas de la radio, incluso en la actualidad, copan el 40% de la programación. Atentos, porque es un dato, yo creo que fascinante, ¿no? De ahí veremos que luego se le den tantas funciones a la radio ficción, ¿no? En este caso, cada emisora tiene, por su parte, cada emisora incluso municipal o provincial, tiene la inquietud de crear sus propios espacios dramatizados. Nosotros vamos a acercarnos a Radio Angulo, que es una emisora provincial situada en Holguín. Es la tercera ciudad más grande en Cuba, después de Santiago de Cuba y de La Habana.
Y sí que es cierto que, bueno, que también tenemos que comentar la creación en 1984 de Radio Arte, que es la única productora que hay en Cuba de espacios dramatizados que suministra a más de 73 emisoras. Además, el suministro de Radio Arte crece a partir del periodo especial que se denomina en Cuba, cuando hay una gran crisis económica en los últimos años primeros de los 90, que bueno, hay muchos recortes por la crisis que hay en el país, y entonces sí que es cierto que, bueno, que las emisoras provinciales reducen bastante, ¿no?, la producción de espacios dramatizados. Aún así siguen con ello. Radio Arte lo que hace es novela universal, novela cubana, teatro, cuento, aventuras, policíaco, también dramatizados con orientación social, con carácter histórico, jurídico, y proyectos que pueden ser incluso propuestos por escritores o por instituciones, ¿no? Ante el grueso que vemos de espacios dramatizados, pues la verdad es que me interesó mucho en su día, después de un viaje que hice ahora en julio de este año, el adentrarme en todo esto, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos ya a pasar a definir las funciones de los programas radiofónicos en la radio cubana, aunque os la va a definir uno de los entrevistados, concretamente Héctor Tarragó, realizador radiofónico que empezó desde niño como actor en un dramatizado, y bueno, y tuvo me hizo el favor de grabarme esta declaración, ¿no? Curiosamente, en Cuba, en todas las emisoras de Cuba hay algo que se sigue a pie juntillas, que es el manual de calidad de la programación radial en la radio cubana. En ese manual aparece la descripción de estas funciones que vamos a escuchar ahora. Si podemos poner sonido, por favor. En la radio cubana un programa puede cumplir varias funciones, pero una de ellas siempre debe primar. Por tanto, la función principal de cada espacio estará dada por el objetivo principal que nos hemos planteado. Las funciones puede ser la educativa, que es la que contribuye al desarrollo de la capacidad intelectual del hombre en el contexto de las necesidades de instrucción que demanda la sociedad, y a la vez trabaja en el aspecto nociológico de los problemas. Esta se puede apoyar en métodos e instrumentos didácticos y pedagógicos. La función informativa, que proporciona con sentido selectivo elementos básicos explicativos para difundir hechos, acontecimientos, teorías y previsiones de todas las esferas de la vida, y siempre son ofrecidas a través de géneros periodísticos. La función recreativa es la que contribuye a complementar parte del tiempo libre de la población a través del esparcimiento, distracción, diversión, entretenimiento y recreo, y esta puede a su vez contribuir al disfrute estético. La función cultural, que estimula el desarrollo de valores no conocidos y reafirma el conocimiento de otros en relación con los logros y aspiraciones espirituales del hombre. A su vez promueve y sirve de acicate creativo a los que descubren nuevos horizontes, fórmulas o técnicas no conocidas y llegan a encontrar placer o satisfacción en la ciencia, las artes, y siempre incrementa el acervo cultural del ser humano. En el caso de la función de orientación, es la que contribuye a crear en el hombre un sistema de valores, actitudes y modelos de conducta positivos en consecuencia con los principios de nuestra sociedad, a la vez que a la preservación y a la reafirmación de estos valores. Y logra además llevar a la conciencia del ser humano patrones de conducta, hábitos, costumbres. Por último, bueno, la función divulgativa es la que difunde actividades de todo tipo de instituciones. No debemos olvidar que nuestra radio es una radio pública, y de estas instituciones son de las diferentes esferas del quehacer humano, y da a conocer otros aspectos de la vida cotidiana que resultan útiles a la población. Asimismo, contribuye a propagar usos, hábitos, costumbres y consumo. Vale. Dicho esto, pues simplemente por sintetizar, añadiríamos que la función educativa, pues como dice también otro autor, como es Arturo Merallo, que trabaja en la radio iberoamericana, ¿no? Da apoyo a movimientos sociales, a la expresión de ideas revolucionarias y de cambio social, como podéis imaginar, en este país hace su gran función. Por otra parte, también la función educativa también aporta o le da la voz al pueblo. En la función informativa en Cuba también queremos destacar que hay a veces una función de facilitación social. Por la radio se da mucha información utilitaria para el pueblo. Por ejemplo, los precios del mercado, ¿no?, de la fruta, así de curioso, que si los nacimientos, que si hay compraventas, permutas. O sea, es muy curioso porque incluso he llegado a escuchar algún fragmento dramatizado o al revés, en un espacio dramatizado ha aparecido como de fondo la radio con esa información utilitaria de facilitación social, ¿no?
con lo cual hay un gran acercamiento al contexto, a lo que pasa en el pueblo, ¿no? También decir que, bueno, que sobre todo en la función cultural, pues está claro que se le da voz a todas las expresiones artísticas, danza, teatro, música, escritura, artes plásticas. Decir que, bueno, que como hemos dicho en el inicio de esta ponencia, en Cuba se le da gran apoyo por parte del Estado a todo lo artístico, con lo cual ya no solo hay entrevistas o hay muchos espacios para los cantautores u otro tipo de expresiones artísticas, sino que además hay mucha información divulgativa sobre las actividades artísticas que ocurren en cada ciudad, ¿no? La función recreativa se utiliza mucho en los espacios dramatizados también como recurso de persuasión, ¿eh? Es decir, nunca va a aparecer como una función única o exclusiva, pero siempre va a ayudar a que con ese disfrute estético o ese disfrute por tramas de entretenimiento podamos introducir mensajes que tienen otra intencionalidad, como orientar o como educar, ¿no? Y luego decir que la función de orientación en Cuba pues va a estar muy presente, sobre todo en temáticas como el promocionar la salud, la igualdad de géneros, la lucha contra el racismo, la preservación de los valores de la familia, la recuperación de la cultura autóctona, el fomento de buenos hábitos, educación ciudadana. Y gran parte de los espacios dramatizados que tratan estas temáticas, como veis, de orientación o de concienciación, van destinados a los jóvenes. Curiosamente, aquí no hay espacios dramatizados, muy pocos para jóvenes, y a los niños, ¿no? Y la verdad es que ellos están habituados a este tipo de escucha y es un código que lo recrean de una forma tan explícita y tan cercana a ellos que se sienten muy identificados, ¿no? Después pasamos ya rápidamente a hablar un poco de cómo ellos definen los espacios dramatizados, ¿no? En primer lugar, es curioso porque hablan lo pude leer en un artículo de la Bienal de La Habana en el 2012, hablan de que hay un alto grado de inmediatez en los temas que los dramatizados tratan, ¿no? Precisamente porque tienen mucha cercanía a ese contexto social para dar respuesta a problemáticas que ellos creen que mediante este tipo de espacios, que la ventaja que tienen es que duran en el tiempo mucho y son seguidos por amplias audiencias, pues pueden hacer su efecto. Si comparamos esto con las campañas de concienciación españolas, dígase campaña de prevención de la drogadicción o de la transmisión del SIDA o lo que sea, que suelen ser campañas publicitarias escuetas, con mensajes, como sabemos, a nivel de spot, de cuña, de 30 segundos y además con emisiones muy cortas, pues difícilmente los efectos van a ser los mismos, ¿de acuerdo? Es decir, son campañas de gran impacto, pero no hay una penetración en la asimilación por parte del oyente. En este caso sí que esta cercanía al contexto social, con cortes cotidianos, con encima sumando todas las posibilidades expresivas que tiene el espacio dramatizado para facilitar la integración del mensaje, estas campañas de concienciación, ellos comentan que tienen grandes resultados, ¿no? Y luego, pues bueno, un poco hablando de esta cita, ¿no?, que encontré por ahí, que dice José Ignacio López, radialista cubano, que el peor de los cuentos es más cautivador que el más estratégico discurso, ¿no? Me parecía muy simple, pero muy digna y además muy real. Los espacios dramatizados en la radio cubana también aparecen definidos claramente según su forma o sus estructuras narrativas en este manual de calidad de programación radial que pude conseguir. Y bueno, la verdad es que tampoco hacen un gran desglose, ¿no? Ellos te hablan de seriados, seriales, unitarios, narraciones con dramatizaciones y con monólogos, y los docudramas, que aquí a veces son difíciles de conseguir, ¿no?, cuando queremos en las clases poner algún ejemplo a los alumnos. La verdad es que es bastante difícil. Curiosamente, los dos primeros se utilizan mucho para radionovela original cubana, para radionovela adaptada cubana o extranjera, aventuras, novelas policíacas, radionovelas históricas y series históricas, ¿no? Ya los unitarios se utilizan más para radiocuentos, radioteatros, radiocomedias, históricos también, humorísticos dramatizados o lo que ellos denominan el radiochiste, ¿no? Y ya la narración con dramatización y con monólogos, como podéis suponer, pues lo que se hace es que, bueno, que el narrador ya ocupa un papel preponderante y, bueno, la condición es que haya conflicto, como en todo dramatizado.
Y después, los docudramas, pues sí que es cierto que allí he podido conseguir bastantes ejemplos, lo que para mí ha sido todo un placer. Son muy próximos al formato documental, pero con esas partes de recreación dramatizadas, ¿no? Y ya para pasar a la parte, yo creo que final y que os puede interesar más porque vamos a escuchar ejemplos, vamos a hablar de las funciones que estos espacios dramatizados adoptan en algunas ocasiones o yo diría en múltiples ocasiones, ¿no? Para ello, como dijimos, nos hemos centrado concretamente en Radio Angulo de Holguín, haciendo 2 entrevistas, concretamente a Héctor Manuel Reyes Tarragó, que la verdad es que fue muy amable, fue una entrevista de 4 horas en las que disfruté muchísimo. Destaco que es profesor, como veis ahí, de todo eso, pero destaco la palabra artes, de la Facultad de las Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual. En nuestro país, que yo sepa, ciencias de la comunicación o lo que tiene que ver con medios de comunicación no está normalmente imbricado o integrado en una facultad de arte. Eso ya dice mucho, ¿no? Es decir, que además ahí ellos hablan del artista radiofónico constantemente, con lo cual esa figura es además muy respetada, pero muy respetada, ¿no? Y también entrevistamos a César Hidalgo Torres, un gran actor, presentador de programas y además especialista principal del Grupo de Investigación y Calidad de esta emisora. Él además se mueve mucho en congresos también en torno a este ámbito y fue un placer todas las aportaciones que me hicieron integrar en esta investigación. También hubo una visita a Radio Angulo para presenciar un dramatizado concretamente de niños. Es un dramatizado que lleva 30 años en antena, seguidísimo por todos los niños de la provincia, y podremos encontrar también otros ejemplos que no son de Radio Angulo, así sueltos, o de otra provincia cercana o de otras partes de Cuba, y también alusión a algunos ejemplos que ya no son sonoros, sino escritos, sacados de artículos que me han parecido interesantes de la Bienal de la Radio Cubana que se celebró en 2012 en La Habana. Bueno, visto esto, vamos a poner un poquito de ejemplos, ¿no? En primer lugar, hablar de los espacios dramatizados con esa función recreativa, es decir, en principio, estos ejemplos que aparecen aquí tienen esa función únicamente de entretener, pero curiosamente, por ejemplo, cuando me puse a escuchar los capítulos de Lady Hamilton, de los cuales de esta serie tengo los 30 capítulos tanto en guión como grabados, que la verdad es que digo, esto sería una maravilla también poderlo hacer aquí, pues me di cuenta que en la trama sí que también de algún modo había una cierta intencionalidad de educación con respecto al tema de la familia. Representa muy bien cómo en las familias cubanas conviven 2, 3 generaciones, bueno, aquí está empezando a pasar también debido a la crisis, y entonces esas relaciones entre padres, hijos, padres, abuelos, pues cómo intentan un poco transmitir el respeto que debe haber entre ellas, ¿no? Es decir, que aunque sea una clara función recreativa la que desempeñan estas series, sí que es cierto que a veces también se ven otras cositas, ¿no? La Cosquilla concretamente es un programa dramatizado humorístico. Después el cuento es como un seriado, pero que bueno, cuentos de muy diversa índole. Y el ejemplito que vamos a escuchar, pero vamos a escuchar solo de cada uno el principio, porque si no, no daría tiempo, es concretamente la radionovela adaptada cubana, seriada, de reciente creación, que es Lady Hamilton, en el que el narrador además de vez en cuando se involucra en la trama, es bastante gracioso. Y después escucharemos cómo se dramatizan también los recursos sonoros, concretamente la careta de un programa que se llama La Ventana. Buenas tardes. Me complace presentarle a la más noble de todas las brujas, la recién casada con un lord, Lady Hamilton, y quien por cierto tiene ciertas preferencias un tanto especiales. Este es el maravilloso viaje del mundo alrededor de Lady Hamilton. Hoy presentamos Lady y los pájaros.
A Lady le gustan los pájaros. ¿Nos puede decir por qué le gustan? Bueno, a mí me gustan los pájaros porque vuelan, porque cantan, por las plumas, por el pico, por las alas, por los nidos, por sus bandadas y hasta por sus jaulas. Sin embargo, Lady, hay mucha gente a la que no le gustan los pájaros. Es verdad. Escuchemos qué piensan los habitantes de Garabulla. ¿Por qué no le gustan los pájaros? Ay, porque vuelan. Porque cantan. Por las plumas. Por el pico. Por las alas. Por los nidos. Por sus bandadas. Y hasta por sus jaulas. Señoras y señores, este es el parecer de los habitantes de Garabulla. Para los servicios informativos de Radio Garabulla reportó yo mismo. Hace rato no vamos a visitar a Lady Hamilton. Ay, ¿por qué no vamos a verla? ¿A esa? ¡Ay! Quítate esa idea tonta de la cabeza. ¿Por qué? ¿Ya se te olvidó la última vez que fuimos a su casa? Tenía la casa llena de bichos. Bichos no, que eran pájaros. Va, para el caso es lo mismo. La verdad es que haciendo memoria, recuerdo que Lady tenía pájaros en la sala, en el comedor, la cocina, el cuarto. Hasta en la azotea. ¿Y si le hacemos una invitación nosotras? ¿Una invitación, dices? ¿Podrías...? Vale, hasta ahí podríamos escuchar. Bueno, podríamos escuchar, si alguien está interesado, tengo los 30 capítulos. Habría que adentrarse en la historia para poderla entender, pero bueno, es una historia de fantasía. Y la verdad es que, conocí al guionista, era un chico de unos 30 años y muy ilusionado, ¿no? Era como que cada día casi estaba creando un capítulo porque se estaban grabando de forma seguida, ¿no? Bueno, también comentaros que las fotos que estáis viendo, aparte de estas, son todas de Holguín. Me apetecía decíroslo porque, o de las calles, o, ¿no?, de paneles que hay por ahí. Y bueno, también representaban un poco lo que se vive ahí a nivel visual, ¿por qué no? Aquí tenemos un recurso sonoro, una careta de programa dramatizada. Le ofrecemos la hora, las 2. Hola, sí, hola, óyeme, no es fácil, mijo, siempre el mismo día y a la misma hora, compadre. Ay, mamita, ¿qué tú estás haciendo? Suéltame, ronco, suéltame. Oye, que muchacho, no abras ahí. Oye, que yo sí la voy a abrir. La ventana. Oye, tú eres sordo, ya lo está amplificando. La Ventana es tu programa, siempre escúchalo. Cada sábado se llama Sintonízalo. Te hará viajar tu carretera ideal, un mundo encontrarás. Bueno, es muy curioso cómo se utilizan los reverbs así, ¿no? Como, no sé, como así muy antiguo, porque tampoco hay mucho procesador de efectos y cosas así, y era curioso, ¿no? Ya pasamos a espacios dramatizados con una función cultural. En este caso, pues bueno, hemos encontrado sobre todo esa función cultural con un tinte histórico, ¿no? Y nos parecía muy interesante porque para contar la historia, que mejor que, no sé, antes lo habéis comentado, ¿no?, que alguien había participado en contar, no sé si era la historia de la radio de una forma dramatizada. Pues aquí está a la orden del día, y es el caso del programa de Estampas, emitido también en Radio Angulo, y después un programa con función cultural donde se habla de la ruta del esclavo, de cuando los esclavos, sobre todo de origen africano, pues llegaron a Cuba. Vamos a escuchar dos fragmentitos. Gusto me da saludarla, Rosario. Lo mismo digo, señor Rivera. Vamos, ¿a qué se debe la pomposidad? Ay, perdone, Diego, es que estaba ensimismada en los recuerdos y su llegada me trajo a la realidad. Pero no pude sustraerme de un personaje importante para el Holguín de 1692. Hombres y hechos vibrando en la historia a través de Estampas Holguineras. Presentándoles hoy, desde Managuacus hasta Holguín. Escribe Nelson Cruz Deca. Asesora Tamara Manso García.
Caramba, lejos me sitúa usted. ¿A qué se debe el honor, doña Rosario? Vaya, que usted no se queda atrás. Donde las dan, las toman, señora mía. Entonces le invito a que tome asiento en este banco y así podremos cambiar opiniones. Nada de eso, puesto que pienso que no nos mueven opiniones, sino algo más educativo. Mejor aún. Bueno, se sientan en una plaza, cuentan la historia de la plaza, se escuchan todo el ambiente sonoro de la plaza, de las calles. Sí. Incluso hay gente que para y les comenta algo, ¿no? Entonces como muy, ¿no? Muy agradable, ¿no? Con ese ritmo que yo diría que, bueno, que aquí, con el ritmo que llevamos a veces, no sé si tendríamos la paciencia de escuchar, cuando es una pena porque es un verdadero placer, ¿no? Escuchar un programa histórico así, como si te estuvieras dando un paseo por la ciudad. De hecho, este capítulo era sobre estampas entre Manuacos, que es otra ciudad, hasta Holguín, ¿no? Y contando toda la historia de plazas, calles, incluso de pueblos. Pasando esto, pasamos a un ejemplo que en este caso para nada es de Radio Angulo. Es un ejemplo muy antiguo, pero me pareció muy interesante, ¿no? Porque en este caso el espacio dramatizado lo que cumplía era una función sobre todo de facilitación social, informativa, pero de facilitación social. Se llama el Peatón Mirón. De casualidad fotografié esta escultura en La Habana, que me vino al pelo para ilustrar, ¿no? Este ejemplo. El Peatón Mirón se crea ya desde 1979, es una sección que tiene muchísimos años y que perdura hasta hace poco, y es un personaje incógnito que transitaba por un lugar. Leo textualmente: describía los problemas a su paso, todo dramatizado. Si había un hueco o baches en la calle, si maltratos en los servicios, si no pasaba la guagua en hora, si llegaba a tiempo o no la merienda a las escuelas, o si se daba el servicio adecuado al personal de los hospitales. El Peatón Mirón se convirtió en un Quijote que arremetía contra todo lo malo y enfrentaba a los molinos que no funcionaban. Era un poco un programa que, bueno, que para el sistema que hay, pues como que era muy abierto, porque había cierta denuncia a instituciones que estos servicios, ¿no?, a la sociedad, pues no los daba bien, y servía para que después hubiera una cierta respuesta, para que los oyentes no pasaran a quejarse, ¿no? Y después nos vamos a centrar ya, en cuarto lugar, yo diría en el apartado quizás más importante por su magnitud, por su grueso y también por la intencionalidad que tiene, que es de educación o de orientación. Yo quisiera leeros esto, ¿no? En la radio cubana los espacios dramatizados trascienden la función de entretenimiento, como hemos dicho, para desempeñar funciones educativas que fomentan la preservación de valores de la sociedad. En múltiples ocasiones la ficción tiene también una función de orientación, como un proceso de persuasión, cubriendo una necesidad del Estado que busca lanzar auténticas campañas de concienciación, centradas en temáticas como la igualdad racial, la igualdad de género, así como problemáticas sociales y económicas. Con la irrupción de la revolución, todos los cambios que no se hicieron por ley, curiosamente se empezaron a lograr por vías de concienciación, y una de ellas fue la radio, y una de esas vías en la radio, además de forma bastante importante, fueron los dramatizados. Y así tanto los personajes como las tramas se convirtieron en elementos referenciales en los que desde el origen del guión se ha inoculado el objetivo de concienciación colectiva. Los espacios dramatizados cubanos, en lugar de ser un mero reflejo de la realidad social, invierten este rol creando una ficción con una clara intencionalidad que después sea vivida por su audiencia. Entonces, bueno, a continuación vamos a ver ejemplos de diferentes temáticas que se desarrollan con diferentes programas dramatizados, ¿no? Curiosamente, hay programas de prevención de la drogadicción dramatizados que lo que hacen es recrear escenas totalmente que podrían ser de la vida real. Se explican las causas del hecho, las consecuencias del hecho a través de la trama, e incluso se dan las medidas preventivas adoptadas o sanciones aplicadas en caso de que esto tenga consecuencias que afecten a otros, ¿no? El programa después, ¿qué piensa usted?, que este sí que está creado por Radio Arte, también es un programa muy curioso, ¿no?, porque es un programa unitario
dramatizado unitario, que es el más demandado por todas las emisoras del país, con una clara función de orientación, dura unos 15 minutos y presenta una situación determinada de la cotidianidad, con una última pregunta, al final, sobre todo de la trama, que dice eso, ¿no? ¿Qué piensa usted? La trama va a versar sobre diferentes problemáticas sociales, puede ser prevención de las infecciones de transmisión sexual, tabaquismo, padres-hijos, relaciones de pareja, problemas de género, crecimiento personal. Y después, cuando acaba esa ficción, hay un especialista que trata el tema que ese día ha tenido protagonismo en la ficción, ¿no? La verdad es que yo tuve acceso a un guión y me pareció concretamente uno que era para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y me pareció francamente explícito. Era como que, ¿no? Esto si se escuchara aquí levantaría ampollas porque era muy explícito, era totalmente la recreación de diálogos entre jóvenes, como, vamos, hablando con pelos, nunca mejor dicho, hablando con todos los detalles. ¿Hasta qué punto, ¿no? Que eso sea tan explícito puede ser eficaz? Pero bueno, yo creo que los jóvenes, por lo menos cuando lo escuchen, tienen que sentirse totalmente identificados. Se habla sin ningún tipo de tabú, de tapujos. Y la verdad es que sí que comentaban allí algunos jóvenes con los que tuve oportunidad de hablar que, bueno, que ellos sí que sentían una empatía por esa cercanía tan fuerte a situaciones tan creíbles, ¿no? Y ya os digo, además después, pues con ese asesoramiento del especialista. Hay otro ejemplo interesante, que es Ánima del Monte, de Radio Juvenil, también cerca de Holguín, que lo que hace es estimular mediante el dramatizado la relación de los jóvenes con la agricultura, transmutando un poquito el estereotipo del campesino cubano que al joven actual, que tiene otras aspiraciones, pues no le interesa. Entonces, bueno, intenta estimular a que asuman la tierra como algo esencial en su vida y, sobre todo, se intenta protagonizar por personajes que no sean ese estereotipo que incluso podríamos a lo mejor estar viendo, ¿no? Que es como un estereotipo pues antiguo, anciano, que parece que no lleva con demasiada alegría su trabajo, ¿no? Otro ejemplo interesante, sí, de Radio Angulo, es El Cochino. Es un espacio dramatizado, también fuerte, porque también lo muestra todo de forma muy explícita, para prevenir la violencia familiar. En este caso, os voy a mostrar ahora en las siguientes diapositivas parte del desmonte dramatúrgico, que yo creo que es interesante, ¿no? Bueno, aquí podéis leer la sociedad cubana, cómo lo justifican, de tradición machista y a la vez de valores familiares en su concepción, manifiesta cada vez más las consecuencias de la violencia familiar, siendo la causa de trastornos desde la niñez y la juventud, así como de la mujer. Se hace necesario el tratamiento del tema, pero de una manera lejana al didactismo y al consejo simple, con lo cual se decide hacerlo a través de dramatizados. Bueno, aquí podéis ver la temática principal es la violencia familiar, las subtemáticas, la convivencia familiar, el machismo, el amor maternal, el trabajo. Y aquí podemos ver ese desglose o desmonte dramatúrgico en el que veis como en cada escena especifican de forma muy clara, no sé si lo podéis ver, si no, todos esos subtemas que aparecen en el guión. Vamos a escucharlo porque además así podéis seguir un poquito lo que veis en pantalla. A continuación presentamos un segmento de informaciones utilitarias. Comenzamos dando a conocer las ofertas y precios del mercado agropecuario El Sol Radio. Esto está dentro de la ficción, facilitación social. El huevo continúa hoy a 20 pesos la libra, mientras que el gordo se vende a 10 pesos, las patas a 8, el hígado a 14, la cabeza a 8 y la botella de manteca a 40 pesos la unidad. Óyeme, Orieta, esto es lo único que tú has hecho para desayunar. Ay, Esteban, y gracias que ese café me lo regaló Pascual, el vecino de la esquina. ¿Y qué coño tiene que estar dándote el viejo ese? Además, ¿para qué demonios tal tarajayu de Serafín? Para estar todo el santo día en el patio con el cochino ese, que ni grasa va a dar. Si seguís, es interesante, ¿no? A tu madre, Esteban, que ese muchacho está así todo trastornado por lo que le pasó en África y además... Ese cabrón, para lo único que sirve es para llenar de peste afosa esta casa. Y aquí no se sabe quién es el cochino. Lo mejor que hago es irme para el carajo de aquí. En breve con ustedes.
Pero fíjate bien, Ori está en Los Ángeles. Cuando yo regrese, coño, no me vengas con otra de que aquí no se ha hecho nada de comer, porque te juro que te va a doler hasta el cielo de la boca. Ay, mi Virgencita del cielo, dame fuerza, y que mi Serafín no haya oído nada de esta cosa. La presentación escena 2, la presentación del propio programa. La Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte en Holguín y la CMKO Radio Angulo presentan El Cochino, obra original para la radio escrita por León Batista Suárez. Asesora Flor Vega Ornia. Vale, escena 3. Cuando yo digo que a todo cochino le llega su noche buena, es por algo. Todo es cuestión de tiempo o de valor. Sí, porque de verdad que es duro deshacerse de algo que te ha acompañado durante tanto tiempo. Es como si al terminar una larga costura uno no se atreviera a cortar el hilo. Nah, pero de que lo mato. Total, si en África tuve que hacerlo, ¿y quién me lo iba a decir? ¿Qué hilo ni qué 8 cuartos? Que esto es otra cosa. ¿Qué, muchacho? ¿Hablando solo o con el cochino ese? Las dos cosas, Pascual. Las dos cosas. Óigame, que no lo sentí llegar. Oye, va prosperando el animal, ¿eh? Si sigue así, creo que va a haber fiesta dentro de poco. Aunque, según tu papá, ese cochino da más lástima que carne y grasa. El único que en esta casa no da más que dolores de cabeza a mi madre y escándalos a la vecindad es el hijo de puta ese. Vamos, chico, vamos, no te pongas así, Serafín, que no es para tanto. Eso lo dice usted porque siempre ve al animal desde la barrera. Que es a mí. Ya Esteban me tiene desquiciado. Bueno, muchacho, deje ese asunto tranquilo. Y dime, ¿tu mamá está ahí? Sí, debe estar ahí adentro. Entonces, déjame pasar, que le traigo un encargo de mi mujer. Sigue así, animalito, que el que mucho come y poco trabaja, mal acaba. Bueno, hasta ahí podríamos seguir escuchando, pero como veis lo tienen todo sumamente definido, las subtemáticas en cada diálogo. Creo que antes, disculpad, pero me he saltado, creo que no hemos escuchado La Ruta del Esclavo, ¿verdad? Solo un fragmentito para que también os hagáis una idea de esto. El rastro moría al pie de un árbol. Cierto era que había un fuerte olor a negro en el aire cada vez que la brisa... Finales del siglo XVIII. Trinidad. Florecimiento del café y la caña de azúcar. Entrada masiva de esclavos africanos al Valle de los Ingenios. Su idiosincrasia llegó con ellos. Trinidad en su mayoría fue construida por esclavos, independientemente de la brillantez de las familias esclavistas, de la brillantez de las familias asociadas a las haciendas productoras de azúcar. La fuerza de trabajo era esclava, tanto en la ciudad como en el Valle de los Ingenios. Doctor Jesús Guanche, especialista de la Fundación Fernando Ortiz y director del proyecto nacional Ruta del Esclavo. En medio del valle, en una poseta protegido por las faldas de la madre agua, vive el Guije de Trinidad, pequeño duende de piel morena y largos cabellos trenzados, que cuenta y recuenta las historias de María Dolores Cisnaga, la curandera negra que cuidó y curó en su campamento del monte a otros negros escapados de los batalles. El Guije sabe que esas son sus aguas eternas y sagradas y que nunca nadie lo sacará de allí, porque allí vive el espíritu sagrado y puro de esta tierra de sudores y ardores, de libertad mestiza y lenguaje pícaro.
siempre será el Guije rey feliz de su poseta. La impronta negra está por doquier. Bueno, esto sería un pequeño ejemplo también de algo cercano al docudrama, cómo se sonoriza, cómo se va dramatizando. Y luego, por último, porque sí que quiero que veáis un breve documental que me parece muy, muy interesante y que a mí la verdad es que me emocionó, porque esto aquí no existe ya. Yo era una gran oyente de radio cuando era niña. De hecho, llamaba a todos los concursos, hasta los ganaba a veces, porque yo no sé si llamaba mucha gente, ¿no? Entonces tengo ese recuerdo de que, bueno, de que cuando yo era niña todavía existía algún programa para niños interesante, ¿no? Entonces fue como revivir todo eso. El encuentro con este programa y el poder asistir a la grabación, pues que además fue toda una casualidad, la verdad es que me emocionó, ¿no? Fiesta de Colores es un programa, como decía, que lleva más de 30 años en antena. Se puede considerar ya una cantera, una escuela radiofónica, porque niños que empezaron hace 30 años, 25 años, son hoy de los mejores realizadores y actores que hay en la radio del entorno, entre ellos Héctor, uno de los entrevistados, el primero que habréis podido ver en la fotografía. Ese es un programa dramatizado con una clara función educativa, escuchada por todos los niños de la ciudad y de la provincia a las 7 de la mañana, con una duración de 20 minutos. Todos los niños lo conocen. Primero se dedican unos 8 minutos a las efemérides del día, que lo que hacen es un poco introducir el cuento que continúa, ¿no? Un cuento que introduce a los niños en un mundo de fantasía, de una familia que vive en el reparto arcoíris. Sabéis que allí las ciudades se dividen por repartos, es un reparto inventado. Esa familia, una bibliotecaria, un duende llamado Estropajo, creador de canciones para los niños, y 2 brujas buenas. Adultos y niños hasta 14 años son los actores que llevan a cabo esta dramatización. Y bueno, la verdad es que también decir que su guionista ha sido siempre la misma, Ana Irma Sanz. Cada día escribe un cuento, cada día de la semana. Está jubilada y sigue escribiendo un cuento, no lo puede dejar. Y la verdad es que gracias a este programa hay una relación muy afectiva de los niños con la radio. Bueno, aquí como veis había muchos más niños, ¿no? Pero a mí lo que me fascinó es que había niños conviviendo con gente tremendamente mayor. Comentaros que la figura del ruidero que antes han comentado por ahí, aquí, vamos, está todos los días funcionando, con los zapatos, las ventanas, haciendo el ruidito del césped con ese tipo de papelillos, ¿no? Y era fascinante ver cómo trabajaba, porque era una habilidad y una creatividad que yo creo que ni los mejores CDs, con todos mis respetos para la nueva tecnología, consiguen crear. Bueno, fue todo un placer venir aquí a verlos, y luego deciros que, bueno, que para acabar, porque ahora ya introduzco el documental y con esto acabo la exposición, destacar esa gran cantidad de ficción sonora que hay en Cuba, no solo por su importancia artística y su importancia creativa, sino también por esa funcionalidad que aquí nos deberíamos plantear, de concienciar, educar, orientar, ¿no? Nunca perdiendo el disfrute estético, ¿no? Se podría decir que en Cuba todo puede expresarse a través de la radioficción, en la que el arte sonoro es un lenguaje pues muy conocido, aceptado y querido por toda la población, sin excepción, incluso independientemente de cualquier clase, yo diría cultural, aunque allí es todo muy homogéneo, ¿no? A nivel económico, como sabéis, aunque bueno, ahora está cambiando, y también a nivel cultural, porque la gente tiene un buen nivel cultural. Con lo cual ahí tenemos la respuesta. La gente que ya ama el arte, con lo cual preparada para escuchar radioficción, y gente con tiempo. Bueno, pues agradecimientos a Humberto, a Isabel, decanos de la facultad de allá, a Fernando Cabreja, que es el que ha sonado allí en el inicio con un cantautor que sigue toda la población de Holguín, a Héctor y a César, a Maricelis, que está en el archivo de historia de lo que sea, incluida la de la radio, y a Alfredo y a Marta Cruz por su hospitalidad. Entonces vamos a poner el documental, que creo que no tiene desperdicio y os va a gustar.
desde el año 1982 se me encargó la tarea de crear un proyecto para un programa infantil. Entonces, estuvimos varios días trabajando en esa idea, qué objetivos le íbamos a pedir al programa. Y finalmente optamos por considerar que era como una fiesta, puesto que iba a salir a las 7 de la mañana, era el momento en que sale el sol, que se despiertan las aves, y en consonancia con ese horario de la mañana debía ser una fiesta, por eso el título de Fiesta de Colores. Amiguitos, ya comienza Fiesta de Colores. Si te fijas mucho, no te debes preocupar. Distinguir colores es muy fácil, ya verás. Escribir un programa diario quizás parecería fácil porque ya uno tiene la dinámica de cómo escribirlo, cómo crear, pero no es tan sencillo. Realmente hay que estar en función del programa casi todo el tiempo. Si estoy viendo un programa de televisión y estoy pensando qué idea yo puedo absorber de ese programa para incorporarlo a Fiesta de Colores. O sea que yo permanezco siempre en función de escribir el guión. Ahora yo, el bailecillo estropajo, les pido un alto en su conversación para organizar un fuego. ¿Y a qué jugamos? Yo siento muchas ganas de jugar a los escondidos. Surgió como una necesidad de la programación de la emisora, de llevar que se escuchara la voz de los niños en nuestros espacios. Los que fuman son denominados fumadores activos y los que no, fumadores pasivos. Mucho fuma. Es algo muy bonito llegar y hacer un personaje, crearlo. El proyecto original contaba con la abuela, que era Vilma Pérez de Aguiar, y 2 niños. Eran solamente los que iban a trabajar al principio. La propia dinámica del trabajo fue exigiendo nuevos personajes. Primero surgió Brujolda, la bruja, que lo hace Marta Proenza, que tiene todas las características de la fantasía. La persona traviesa que va a revolucionar el mundo, a poner a los niños en contacto con el mundo de la fantasía. Después vino Estropajo. Estropajo es un ser de unos 500 años más o menos. Siempre está buscando en su memoria algo que atraiga a los niños para que se sientan bien y sean felices. Hay otro elemento importante, y es que él crea canciones dirigidas a los niños para que estos se identifiquen con él. La rana tenía catarro y yo la bañé en un jarro con agua bien tibiecita porque ella tenía catarro. Yo desde pequeña siempre oía el programa y no sabía bien cómo era que se podía grabar el programa, pero cuando llegué, en realidad me asombré mucho. Llegué a Fiesta de Colores, de cosas que me alegro muchísimo desde que tenía los 5 años, porque desde muy pequeña siempre me ha gustado el mundo del arte, actuar, disfrazarme, imitar voces, todas esas cuestiones artísticas. Billy, te dije que no. Vi en aquel entonces, y lo que más me llamó la atención es la manera en que empastaban los movimientos, las actuaciones y los efectos que se hacían. Es decir, yo venía con otra visión. Por ejemplo, un día iban a la playa y yo pensaba que era verdad, que los personajes iban a la playa. Y yo dije, bueno, pues voy a ir a actuar, pero al mismo tiempo a disfrutar de la playa, de un parque, de un museo y a pasear. Cuando uno es niño uno sueña y ve a los personajes, dice, bueno, y esa hierba, el personaje anda en el monte. Pero cuando yo descubrí que era un efectista, aquello me fue llamando la atención, ¿no? Qué lindo. Cuando hay un buen efecto, porque se dice que cuando hay un buen efecto, los efectos desaparecen. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué será que Pili habla en otro idioma? Ay, Pili siempre la hace. ¿Qué dice? ¿Por qué me miran así? Y encima pone la cara de quien no ha roto un plato. Estropajo, es que Pili no ha roto un plato. Cuando ya estaban estos personajes,
una carta de una niña nos llegó preguntando que si estos niños no tenían mamá. Y surgió la necesidad entonces de unirse al grupo una mamá, que fue la mamá Romerillo, porque estos niños tienen el apellido Romerillo. Y nació la mamá Romerillo. Los niños dicen que es un personaje que es de una mujer mandona. Yo no lo veo que sea como una mujer tan mandona, sino como una mujer que le exige a sus hijos que se laven las manos. Niños, todos a lavarse las manos. Es un personaje muy risueño, le tiene terror a las ranas, un personaje muy miedoso, quizás en eso se parece mucho a mí. Y ese es el personaje que siempre está conmigo, el personaje que siempre llevo dentro es la mamá Romerillo. Quien siempre me gustó más fue la mamá Romerillo. Hallo que en la mamá Romerillo era el centro de la historia. Siempre creí que ella era la que alrededor de ella se movía todo. Para eso es la radio, para hablar. Y si hablo poco, entonces, ¿para qué estoy? Los niños, Isabel, Julio y Loli, que al principio eran 2 niños, no tenían nombres realmente, podía ser cualquier niño. Ya después se les pusieron los nombres de los primeros actores que trabajaron en el colectivo. Y así nacieron Isabel, Julio y Loli Romerillo. Es un niño inteligente, que le gusta jugar, es la mayor de sus hermanos. Es un personaje que es inteligente, que le gusta proteger la naturaleza, que le gusta siempre estar alegre, no nada triste, le gusta proteger a sus amigos. Una niña que está en la escuela primaria, que también se puede poner igual a un muñequito. El niño es una persona muy sincera. Y cuando un niño dice que le gusta una cosa, que no le gusta, es porque o le gusta o no le gusta. Los mayores, por lo regular, tendemos a mirar al niño como un ser muy pequeñito, un ser muy indefenso y además una personita que no redunda mucha importancia, no tiene mucha importancia. ¿Qué pasa? Que al niño hay que mirarlo como una persona mayor. No, porque yo soy más bello que tú. Yo me fijo en el guión, pero si me dicen, mi hermana Isabel es muy curiosa, yo tengo que decirlo con picardía, con intención. No puedo decir mi hermana Isabel es muy curiosa, no puedo decirlo triste, tengo que decirlo alegre, porque estoy halagando a mi hermana. El niño, en sentido general, es un magnífico actor. Arruinará tu salud. Mucho, tienes que dejar de fumar o arruinarás tu salud. Ellos llegan con una voz y después esta voz se cambia. Él no puedo hablar nada porque él conmigo, él empezó a decirme cómo, él me ha enseñado mucho, él me ha dicho cómo hacer todo, cómo actuar, cómo hacer los planos, todo. Bueno, no puedo decir nada malo de él. Y él es una persona que me ha ayudado a hacer el personaje de Julio y de los demás. Alguien que cuando tengo un error me lo corrige y me dice cómo hacerlo mejor. Te enseña todos estos truquitos de la radio, aunque yo siempre procuro no enseñarles mucha técnica. Es decir, que no memoricen la técnica, sino que lo hagan espontáneamente. Tengo los ojos tapados, bien tapados, no veo nada, aprovechen y piérdanse. Ya la última generación, que comenzó cuando Juniel Cepena y Noel Villalozada, que hace el papel de Irita, estos empezaron cuando eran niños, tenían 9, 10 años, 11 años, y ocurrió que se quedaron con nosotros, la mayoría. El personaje creció conmigo y la voz creció con el personaje. ¿No me invitarán a desayunar hoy? Le gusta estudiar, que es inteligente, que le gusta hacer muchas adivinanzas y travesuras. Eso es Piri. Y entonces es que se crea el personaje de Irita, de Piri, amiga de familia Romerillo. Le gusta Hasta aquí porque el tiempo ya nos pisa los talones y nada, agradeceros vuestra atención
Si a alguien le interesa, porque queda un poquito, pues se lo puedo enviar en un momento dado por correo. Y nada, daros las gracias por vuestra escucha.